Hola, bienvenidos a esta nueva presentación de proyecto en línea a cargo de la Escuela Secundaria General número 7, Francisco González Bocanegra. Me presento, soy el profesor René Quirino Anguiano de la especialidad de Español. En esta ocasión vamos a tratar el proyecto número 15 que tiene como título Tercera llamada. Comencemos. Proyecto 15, tercera llamada. Aprendizaje esperado. Selecciona un texto narrativo para transformarlo colectivamente en una obra de teatro y representarla. ¿Por qué es importante esta práctica social del lenguaje? La literatura dramática o teatro son las obras que se escriben para que sean representadas ante el público. A través de ellos, los escritores nos dan a conocer en forma vivencial, por medio de diálogos, una historia que se ubica en un ambiente, espacio y tiempo determinados. ¿Qué es un guión teatral? Es el texto donde se presenta todo el contenido de índole literaria y técnica necesario para el montaje y realización de una obra de teatro. Como tal, el guión es el formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro. Las historias que cuenta el guión teatral constan de una estructura interna que cumple con las tres partes clásicas: planteamiento, nudo y desenlace, todo lo cual es representado por un conjunto de actores que encarnarán en escena diferentes personajes para darle vida a una historia. Elementos principales del guión teatral. Nombre de la obra. Refiere al título de la obra escrita. Esto es en relación al nombre del cuento que vayas a seleccionar para escribir tu guión. Argumento o trama. Son los hechos de una obra de teatro, es decir, todo lo que sucede. Este debe tener unidad y claridad. Cada acción desencadena otra acción. Si no se logra ese movimiento, la acción queda desconectada del resto. Los personajes involucrados en el conflicto tienen un patrón de movimiento: conflicto inicial, acción, clímax y resolución. Acto. Es una de las partes en las que se divide una obra de teatro. Cada acto está compuesto por cuadros y escenas y se caracteriza por el planteamiento de un problema, el desarrollo de una situación o el desenlace del conflicto. Cuando cambia la situación, cambia el acto. También suele cambiar el entorno en el que se desarrolla el mismo, cambiando el decorado del escenario. De esta manera, da la sensación de que los actores hubiesen desplazado a otro lugar. Los actos se separan visualmente por medio de la caída del telón, o se apagan las luces para dar paso al siguiente acto. Escenas. Es la forma básica de la estructura teatral, una unidad de tiempo, espacio y acción. Una escena es un trozo rítmico, situación o suceso, por ejemplo, el ingreso de un nuevo personaje, aunque sea por un solo momento. Cuadro. Es una estructura utilizada en la actualidad, una unidad independiente. Por lo tanto, un cuadro está formado por planteamiento, desarrollo y desenlace en sí mismo. Está compuesto por varias escenas. Personajes. Los personajes son las personas que actúan en la obra y están involucradas en el argumento. Cuando uno debe tener Cada uno debe tener una personalidad distintiva: edad, apariencia, creencias, formas de hablar y ubicación sociocultural. Los tipos de personajes son los principales, secundarios
o ambientales. Los personajes principales no pueden ser reemplazados por otros. Sin ellos, la historia no existe. Los secundarios siguen en importancia a los principales, los acompañan y secundan. Los personajes ambientales aparecen según las necesidades de las circunstancias de la obra. Diálogo. Es cada palabra que se escucha en la obra, que se oyen, están en escena y dichas a través de un narrador omnisciente. Es importante que tengas esta información en tu cuaderno. De esta forma comprenderás mejor el propósito de este proyecto. Como primera actividad, registra en el cuaderno el concepto de cada una de estas palabras. Selección de cuento. Es importante que el cuento que selecciones sea amplio, que lo conozcas bien, que lo hayas leído y así puedas tener un mejor desempeño a la hora de redactar tu guión teatral. Segunda actividad, resumen del cuento. Elabora en tu cuaderno un resumen del cuento elegido tomando como guía las siguientes preguntas. ¿Cuál es el planteamiento del cuento? En este se presentan los personajes y se da a conocer el conflicto o problema central del cuento. Esta información la debes de incluir en tu resumen. ¿En qué consiste el nudo del cuento? Aquí se desarrolla la acción que se complica para despertar el interés del lector. De igual forma, en la actividad que vas a realizar, debes de indicar cuál es el nudo del cuento que seleccionaste, cómo es el desenlace, cómo se resuelve el conflicto. En este se presenta la solución del conflicto y el fin de la historia. ¿Qué espacios se mencionan? Dependiendo de los lugares que se mencionen en tu cuento, tú los vas a escribir en tu resumen, ya sean lugares, por ejemplo, el bosque, la cocina, la sala, el comedor, una ciudad, un país, una calle, etc. ¿Cuál es el tiempo en que transcurren los hechos? El tiempo que definan en tu cuento, ya sean días, horas, minutos, etc., debes de indicarlo también en el resumen a realizar. No pierdas de vista la trama que se desarrolla en el cuento que elegiste, ya que te va a ayudar a tener una claridad en el desarrollo de tu guión teatral. Tercera actividad. Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual sobre los elementos de un guión teatral. Esto con la finalidad de que identifiques y reconozcas con facilidad cada uno de estos y así puedas comenzar a escribir el borrador de tu guión teatral. Cuarta actividad, borrador de guión teatral. Para poder comenzar con esta actividad, primero debes de identificar el uso de las acotaciones, así como el uso de guiones y puntos. Recuerda que las acotaciones se utilizan para darle a conocer al personaje qué movimientos, gestos, posturas corporales, etc. debe de realizar a la hora de estar en escena. También ten en cuenta que los guiones y puntos son utilizados para indicar qué personaje está participando en el guión teatral. Ayudan a que éste ubique sus líneas y pueda seguir la trama de la obra. Producto final, guión teatral. Llegó el momento de mostrar tu aprendizaje en este proyecto. Redacta el guión en hojas de máquina, toma las fotos que sean necesarias y envíalas a tu maestra o maestro. O bien, lo puedes realizar de forma digital utilizando Word
y mandando el documento vía WhatsApp o correo electrónico. La finalidad del guión teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados en la puesta en escena de la obra tengan conocimiento de lo que se realizará y sepan cuáles son sus responsabilidades y las actividades que tendrán que desempeñar durante la realización. Por motivos de la situación que se está presentando en la actualidad, les ofrezco una sugerencia para realizar una dinámica, ya que por cuestiones que conocemos no se puede realizar actividades de forma grupal con compañeros de su secundaria, pues van a realizar una dinámica formando un equipo pero con su familia. La dinámica consiste en lo siguiente: en compañía de tu familia, realiza la lectura del guión de teatro que realizaste. Cada integrante elegirá un personaje. Se debe actuar la voz de este personaje y al tener todo listo, se mandará un audio que debe tener como un mínimo de 60 y un máximo de 300 segundos de duración. Los aspectos para evaluar esta dinámica es el calidad de audio, tono de voz de todos los integrantes de la familia y la interpretación de voz de cada personaje. En la escuela secundaria general número 7, nosotros tenemos grupos con los alumnos según sea el grado y sección. Ahí ellos fueron mandando su actividad y de esta forma pues se les evaluó. Así que los invito a que lo hagan de esta manera para que puedan tener una participación con su familia. Esto es para fomentar la unidad y aprovechar el tiempo que por causas de fuerza mayor pues estamos reunidos con la familia. Bien, esto ha sido todo por parte de un servidor. Espero y haya sido de su agrado el contenido de este video. Recuerden cuidarse, tener medidas de precaución ante esta contingencia y no lo olviden, quédense en casa. Saludos y bendiciones. Hasta luego.